Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué faraón del antiguo Egipto fue enterrado en la pirámide más grande de las 3 pirámides de Giza? ¿Kefren, Miserino o Keops? El faraón Keops. El faraón Keops, también conocido como Khufu, fue quien ordenó construir la Gran Pirámide de Giza, la más grande y antigua de las 3 pirámides del conjunto. Esta colosal estructura fue levantada durante la 4ª dinastía del Imperio Antiguo, alrededor del año 2570 a.C., y es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. Su magnitud y precisión arquitectónica han asombrado al mundo durante milenios, consolidando a Keops como una figura central en la historia egipcia. ¿Cuál es el único metal líquido a temperatura ambiente, además del mercurio? ¿El galio, el cesio o el plomo? El galio. Además del mercurio, el único metal que permanece en estado líquido a temperatura ambiente o cercana a ella es el galio. Este metal tiene un punto de fusión muy bajo, de aproximadamente 29,8 grados Celsius, lo que significa que puede derretirse con el calor del cuerpo humano. Aunque no se encuentra libre en la naturaleza, es utilizado en aplicaciones electrónicas como semiconductores y LEDs. Su capacidad para volverse líquido tan fácilmente lo convierte en un metal fascinante desde el punto de vista científico. ¿Cómo se llama el límite geológico donde 2 placas tectónicas se deslizan horizontalmente entre sí? ¿Límite convergente, límite divergente o límite transformante? Límite transformante. Ese límite geológico se llama límite transformante o falla de transformación. En este tipo de borde tectónico, 2 placas se deslizan lateralmente una junto a la otra, en direcciones opuestas, sin crear ni destruir corteza terrestre. Un ejemplo muy conocido es la falla de San Andrés, en California. Estas zonas suelen ser propensas a terremotos debido a la acumulación y liberación repentina de energía causada por la fricción entre las placas. ¿Qué suceso histórico marcó el inicio de la Edad Media en Europa? ¿La caída del Imperio Romano de Occidente, la formación del feudalismo o el descubrimiento de América? La caída del Imperio Romano de Occidente. El suceso histórico que marcó el inicio de la Edad Media en Europa fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro. Este hecho simboliza el fin de la antigüedad y el comienzo de una nueva era, caracterizada por la fragmentación del poder, el auge del cristianismo, las invasiones bárbaras y el surgimiento de reinos que conformarían la Europa medieval. ¿Qué planta carnívora atrapa insectos mediante una estructura parecida a una jarra? ¿Venus atrapamoscas, Nepenthes o Drosera? La Nepenthes. La planta carnívora que atrapa insectos mediante una estructura en forma de jarra se llama Nepenthes, también conocida como planta jarra tropical. Esta fascinante planta posee hojas modificadas
en forma de recipiente profundo, que contiene un líquido digestivo en su interior. Los insectos, atraídos por el néctar y el aroma, caen dentro de la trampa resbaladiza y no pueden escapar, siendo finalmente digeridos por enzimas. Es un ejemplo impresionante de adaptación vegetal en suelos pobres en nutrientes. ¿Qué animal es capaz de hibernar hasta 3 años consecutivos? ¿El caracol, el murciélago o el oso pardo? El caracol. El caracol, específicamente algunas especies de caracoles terrestres, es capaz de hibernar hasta 3 años consecutivos. Este fenómeno ocurre en condiciones extremas, como sequías prolongadas o falta de alimento, cuando el caracol entra en un estado de letargo profundo llamado estivación. Durante este tiempo, su metabolismo se reduce al mínimo, sellando su concha con una capa de mucosa para conservar la humedad. Esta sorprendente capacidad le permite sobrevivir en ambientes hostiles hasta que las condiciones mejoran. ¿Quién encabezó la etapa más radical de la Revolución Francesa? ¿Napoleón Bonaparte, Robespierre o Danton? Fue Robespierre. Maximilien Robespierre fue quien encabezó la etapa más radical de la Revolución Francesa, conocida como el Reino del Terror. Durante este periodo, que tuvo lugar entre 1793 y 1794, Robespierre lideró el Comité de Salvación Pública e impuso duras medidas contra quienes eran considerados enemigos de la revolución. Bajo su influencia, miles de personas fueron ejecutadas mediante la guillotina, incluida la reina María Antonieta. Aunque buscaba establecer una república de virtud, su régimen terminó siendo tan temido que él mismo fue arrestado y ejecutado. ¿Qué imperio fue descrito como el imperio donde nunca se pone el sol? ¿Imperio mongol, imperio británico o imperio otomano? Imperio británico. El Imperio Británico fue descrito como el imperio donde nunca se pone el sol, debido a su vasta extensión territorial, que abarcaba todos los continentes. Esta frase reflejaba cómo, en cualquier momento del día, siempre había al menos una parte del imperio iluminada por el sol. En su apogeo, el Reino Unido controlaba 1/4 parte de la población mundial, y territorios como India, Canadá, Australia y grandes partes de África, convirtiéndose en el imperio más grande de la historia. ¿Qué ciudad, destruida por Alejandro Magno, fue reconstruida como la capital de Egipto? ¿Tebas, Menfis o Alejandría? La ciudad de Alejandría. La ciudad de Menfis, antigua capital del Egipto faraónico, fue reemplazada por Alejandría como capital tras la conquista de Alejandro Magno. Fundada en el año 331 a.C. por el propio Alejandro, Alejandría fue construida sobre una ciudad anterior llamada Racotis y se convirtió rápidamente en un centro de cultura, ciencia y comercio del mundo helenístico. Su famosa biblioteca, el Faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su ubicación estratégica la hicieron florecer como capital durante siglos. ¿Qué emperador romano se hizo infame por su brutal persecución a los cristianos? ¿Nerón, Trajano
o Marco Aurelio. El emperador Nerón. El emperador Nerón se hizo tristemente célebre por su brutal persecución a los cristianos en el siglo I después de Cristo. Tras el gran incendio de Roma en el año 64, que destruyó gran parte de la ciudad, muchos ciudadanos sospechaban que él mismo lo había provocado. Para desviar la culpa, Nerón responsabilizó a los cristianos, una secta aún desconocida y marginada, ordenando torturas, ejecuciones públicas y horribles castigos, como quemarlos vivos o arrojarlos a las fieras en espectáculos. Su crueldad marcó un precedente sangriento. ¿Qué acontecimiento se considera el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿El bombardeo de Pearl Harbor, la invasión de Polonia por Alemania o el ascenso de Hitler al poder? La invasión de Polonia por Alemania. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se considera el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Este ataque violó varios acuerdos internacionales y llevó a que Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania 2 días después, el 3 de septiembre de 1939. Este conflicto global involucró a muchas naciones y se extendió hasta 1945, marcando uno de los periodos más devastadores de la historia moderna. ¿Qué país fue el primero en destruir un satélite desde el aire con un misil lanzado desde un avión? ¿Estados Unidos, China o Rusia? Los Estados Unidos. El primer país en destruir un satélite desde el aire con un misil lanzado desde un avión fue Estados Unidos. Este acontecimiento ocurrió el 13 de septiembre de 1985, cuando un F-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un misil ASM-135 que destruyó el satélite estadounidense P-78-1. Esta prueba fue parte del programa de misiles antisatélite de los Estados Unidos, diseñado para demostrar la capacidad de destruir satélites en órbita baja. ¿Qué criatura mitológica griega castigaba a los condenados devorándoles el hígado eternamente en el Tártaro? ¿Esfinge de Prometeo, grifo de Prometeo o águila de Prometeo? El águila de Prometeo. Según la mitología griega, un águila castigaba a Prometeo devorándole el hígado eternamente en el Tártaro. Prometeo, quien había robado el fuego para dárselo a los humanos, fue condenado por Zeus a este tormento. Cada día, el águila devoraba su hígado, pero debido a que éste se regeneraba durante la noche, el sufrimiento de Prometeo nunca terminaba. ¿En qué capital europea hay más saunas que automóviles y hasta su parlamento cuenta con una propia? ¿Reykjavik, Estocolmo o Helsinki? La ciudad de Helsinki. La capital europea en la que hay más saunas que automóviles es Helsinki, la capital de Finlandia. En Finlandia, las saunas son una tradición profundamente arraigada y se calcula que hay una sauna por cada 2,5 personas en el país. Incluso el Parlamento finlandés tiene su propia sauna, lo que refleja la importancia cultural de este lugar de relajación en la vida diaria de los finlandeses. ¿Qué fruta tropical contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión? ¿La piña, el mango o la papaya?
La piña. La fruta tropical que contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión, es la piña. La bromelina se encuentra principalmente en el tallo y en el jugo de la piña, y se ha utilizado tradicionalmente como un remedio natural para aliviar problemas digestivos, ya que facilita la descomposición de las proteínas en el sistema digestivo. ¿En qué país nació la primera iglesia protestante que luego impulsaría la Reforma? ¿Inglaterra, Alemania o Suiza? En Alemania. La primera iglesia protestante que impulsó la Reforma nació en Alemania. Esto ocurrió cuando Martín Lutero, un monje alemán, publicó sus 95 tesis en 1517, criticando la venta de indulgencias y otros aspectos de la Iglesia Católica. Este acto desencadenó el inicio de la Reforma protestante, dando lugar al surgimiento de diversas denominaciones protestantes y a la fundación de la Iglesia Luterana, la cual fue la primera iglesia protestante. ¿Qué tres países comparten la zona llamada la Triple Frontera? Paraguay, Brasil y Argentina. Colombia, Ecuador y Venezuela. O Bolivia, Perú y Chile. Paraguay, Brasil y Argentina. La Triple Frontera es una región geopolítica en América del Sur, donde se encuentran los límites de Argentina, Brasil y Paraguay. Esta zona está marcada por el cruce de los ríos Paraná y Paraguay, y es conocida por su importancia estratégica y comercial, así como por ser un punto de encuentro de diversas culturas y actividades económicas. ¿Cuál es el palacio presidencial más grande de América Latina en términos de superficie? ¿Palacio de Miraflores, Palacio de Planalto o Palacio de la Moneda? El Palacio de Planalto. El palacio presidencial más grande de América Latina en términos de superficie es el Palacio do Planalto en Brasilia, Brasil. Este edificio, diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, tiene una superficie de aproximadamente 36.000 metros cuadrados. Inaugurado en 1960, el Palacio do Planalto alberga las oficinas del presidente de Brasil y es uno de los principales símbolos de la arquitectura modernista en la capital brasileña. ¿Cómo se llama la bebida tradicional andina elaborada con maíz fermentado? Chicha, tepache o pulque. La chicha. La chicha es una bebida muy popular en varios países de la región andina, como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Se elabora a partir de maíz, que se fermenta y puede variar en sabor y contenido alcohólico dependiendo del método de preparación y la región. La chicha se consume tanto en su versión alcohólica como en su versión no alcohólica y es una bebida culturalmente significativa en muchas festividades y celebraciones locales. ¿Qué plato típico de Venezuela se prepara con maíz molido y se rellena con queso, cochino o incluso dulce de leche, cachapa, empanada o arepa? La cachapa. El plato típico de Venezuela que se prepara con maíz molido y se rellena con queso, cochino o incluso dulce de leche es la cachapa. Este platillo es muy popular en la región andina del país y se caracteriza por su mezcla dulce y salada. Se cocina como una especie de panqueque grueso
y se sirve generalmente con queso de mano y carne de cochino frito, aunque también puede incluir otros rellenos como el dulce de leche. ¿Cuál es el nombre de la misión espacial rusa que fue la primera en aterrizar en la superficie de la Luna en 1959? ¿Luna 2, Apolo 11 o Sputnik 1? La misión Luna 2. La misión espacial rusa, que fue la primera en aterrizar en la superficie de la Luna en 1959, se llama Luna 2. Fue lanzada por la Unión Soviética el 12 de septiembre de 1959 y marcó un hito en la exploración espacial, al ser la primera nave en alcanzar la Luna y hacer un impacto exitoso en su superficie. ¿Qué tres seres mitológicos torturaban a las almas en el inframundo según la mitología griega? ¿Las gorgonas, las erinias o las musas? Las erinias. Las tres figuras mitológicas que torturaban a las almas en el inframundo, según la mitología griega, son las erinias, también conocidas como furias. Las erinias eran tres diosas vengadoras: Alecto, Megaera y Tisífone. Su tarea era perseguir y castigar a los culpables de crímenes graves, como el homicidio, la traición y el parricidio. Se encargaban de atormentar a las almas de los culpables con tormentos físicos y psicológicos. ¿Qué lagarto gigante de Indonesia es conocido por su veneno y gran tamaño? Iguana real, monitor de agua o dragón de Komodo. El dragón de Komodo. El dragón de Komodo es el lagarto gigante de Indonesia conocido por su veneno y gran tamaño. Este reptil es el más grande del mundo, con individuos que pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 70 kilogramos. El dragón de Komodo tiene una mordida venenosa, ya que su saliva contiene bacterias patógenas, pero también posee glándulas venenosas que le permiten incapacitar a su presa antes de devorarla. ¿Qué novela comienza con la icónica frase «Llámame Ismael»? Moby Dick, El viejo y el mar o La isla del tesoro. La novela Moby Dick. La novela que comienza con la icónica frase «Llámame Ismael» es Moby Dick de Herman Melville. Publicada por primera vez en 1851, esta obra es un clásico de la literatura estadounidense que narra la historia de Ismael, quien se embarca en un viaje con la tripulación del barco ballenero Pequod, comandado por el obsesivo capitán Ahab, cuya misión es cazar a la famosa ballena blanca, Moby Dick. ¿Cómo se llama la técnica japonesa que consiste en cultivar árboles miniatura en macetas, controlando cuidadosamente su forma y tamaño? Ikebana, bonsai o origami. Se llama bonsai. La técnica japonesa que consiste en cultivar árboles miniatura en macetas, controlando cuidadosamente su forma y tamaño, se llama bonsai. Esta práctica, que tiene más de 1000 años de historia, busca recrear en miniatura la apariencia de árboles grandes en la naturaleza, utilizando técnicas como la poda, el alambrado y el trasplante para modelar el crecimiento de las plantas.